David y Goliat. Lo compro. La historia de David Lovchik relata en muchas maneras virtualmente todo lo que quiero decir en este libro. En 1965, yo estaba dando una conferencia en un seminario en la ciudad de Kansas con 6 de los más destacados oradores de Estados Unidos. Cuando concluyó el seminario la tarde del sábado, me preparé para cenar a solas, pero cuando salí del elevador al vestíbulo del hotel Mulbach, escuché la voz atronadora de Bernie Lovchik, de Winnipeg, Manitoba. ¿A dónde vas, Sig? Vestido en forma impecable. Me llamó desde el otro lado del vestíbulo y mostró su sonrisa siempre presente. Voy a cenar, Bernie, le respondí. Con un brillo en los ojos me dijo, hagamos esto, Sig. Si cenas conmigo, yo invito. Yo tengo una política firme. Siempre acepto cuando alguien ofrece invitarme. Cuando nos sentamos a cenar, Bernie y yo establecimos una comunicación profunda que ha continuado creciendo hasta que ahora somos más que hermanos que amigos. Tan así que lo llamo hermano Bert. Esa noche nos hicimos las preguntas usuales. ¿Qué haces aquí? ¿En qué trabajas? ¿Cuántos hijos tienes? Y todo lo demás. Después de pocos minutos, le comenté a Bernie que ciertamente había recorrido una gran distancia para asistir a un seminario de ventas. Sí, respondió, pero valía la pena porque tengo muchas buenas ideas que ayudarán a nuestro negocio a crecer. Insistí señalándole que es una gran distancia desde Winnipeg hasta la ciudad de Kansas y que es muy costoso recorrer esa distancia, a lo que Bernie sonrió y dijo, sí, pero gracias a mi hijo David no me preocupo por el dinero. Le dije, parece cuento. ¿Me lo cuentas? Con esto, Bernie abrió su corazón y narró una de las historias más emocionantes que yo haya escuchado. Cuando nació nuestro hijo, nuestra felicidad literalmente no conoció límites. Ya teníamos 2 hijas y el nacimiento de David completó nuestra familia. Sin embargo, al poco tiempo nos percatamos de que algo estaba mal. Su cabeza colgaba demasiado floja al lado derecho de un cuerpo y babeaba demasiado para un bebé normalmente sano. Nuestro médico familiar nos aseguró que no había nada mal y que David superaría este problema. Sin embargo, en lo más íntimo de nosotros sabíamos que no era así. Llevamos entonces al niño a un especialista, quien diagnosticó que el problema era opuesto a un caso de patiobierto. Iniciaron tratamiento contra esta condición durante varias semanas. Su hijo tiene parálisis cerebral. Sabíamos que el problema era todavía más severo, de manera que llamamos a David a uno de los especialistas más destacados del Canadá. Después de un examen comprensivo, nos dijo, este niño tiene parálisis cerebral que jamás le permitirá caminar, hablar ni contar hasta 10. Y entonces nos sugirió que internáramos a nuestro hijo en una institución por su propio bien y por el de los miembros normales de la familia. Echando chispas por los ojos, Bernie dijo, ¿sabes, Sig? No soy un comprador, soy un vendedor y no podía aceptar que mi hijo fuera un vegetal. Lo veía como un bebé fuerte, feliz y sano, que crecía hasta su madurez para vivir una vida llena de productividad. Teniendo esto presente, le pregunté al médico si conocía algún lugar donde yo pudiera pedir ayuda, y él con bastante dureza nos indicó que ya no había dado el mejor consejo posible y se levantó para indicar que había terminado la entrevista. Mientras el hermano Bert relataba su historia, dijo algo significativo. Lo único que había hecho el especialista fue convencernos de que encontráramos un médico interesado en soluciones, que no estuviera abrumado con problemas. Consciente de las soluciones, inconsciente de los problemas. Antes de concluir la búsqueda de Lovchik, ya había llevado a David con más de 20 especialistas, cada uno de los cuales les dijo esencialmente lo mismo y le dio el mismo consejo. Finalmente oyeron hablar de un doctor Perlstein en Chicago, quien tenía forma de ser la autoridad mundial más destacada sobre la parálisis cerebral. Los pacientes llegaban a él desde todas partes del mundo y ya tenían citas continuas para más de un año, ya que el doctor
Perlstein solo trabajaba a través de otros médicos, Bernie solicitó la ayuda de su médico familiar. Se enviaron al doctor Perlstein todos los exámenes que había hecho a David y se estableció contacto para una cita. Desafortunadamente, el doctor Perlstein tenía tantas citas que aconsejó al médico que tratara de poner en comunicación con él en fechas posteriores. Cuando el médico dio a Bernie esta información y dijo que no había nada más que hacer, Bernie tomó el asunto en sus manos. Decidió ver si podría obtener una cita con el doctor Perlstein. Para David, después de muchos esfuerzos, Bernie finalmente lo localizó por teléfono una tarde y lo persuadió para que registrara a David en lista de espera para la siguiente cita cancelada. Apenas 11 días después se presentó la oportunidad y David tuvo su cita con el doctor Perlstein y con el destino. Finalmente, la esperanza había mostrado su hermosa pero elusiva cabeza. Se trataba de una visión bienvenida y Lovechik la abrazó afectuosamente. La enfermedad Goliat no lo sabía, pero ya tenía un oponente totalmente nuevo. Después de varias horas de exámenes se rindió el mismo diagnóstico. David era un espático, tenía parálisis cerebral. Sin embargo, había esperanzas condicionadas a que Bernie estuviera dispuesta a pagar el precio considerable que jamás terminaría. Los Lovechik, sintiendo que ningún precio sería demasiado elevado para darle a su hijo la oportunidad de vivir, por lo que ansiosamente preguntaron qué necesitaría hacer. El doctor Perlstein y su terapeuta indicaron sus instrucciones hasta el último detalle. Les dijeron que tendrían que forzar a David a trabajar hasta que cayera y luego tendrían que forzarlo un poco más. Tendrían que empujarlo más allá de toda la resistencia humana para luego empujarlo de nuevo. El médico explicó muy claro a Bernie y Elani que sería una lucha larga. Enfatizó que una vez que iniciaran este camino tendrían que continuar en él indefinidamente. Enfatizó que llegaría a abandonar o incluso a aflojar. David retrocedería y que todo el trabajo que hubiera hecho sería en vano. En efecto, en verdad se había iniciado la batalla por David contra la enfermedad Goliat. Ahora los Lovechik tenían esperanza y la esperanza tenía credibilidad. Se dirigieron a su hogar con peso más ligero y corazones más animosos, y se prepararon contra la lucha por venir. Contrataron un terapeuta físico y un fisicultor, y se construyó un pequeño gimnasio en el sonato. El esfuerzo físico y la dureza mental se constituyeron en la orden del día. Después de meses de esfuerzos agotador y dedicado, comenzaron a aparecer pequeños rayos de esperanza. David adquirió la habilidad de moverse. Aunque necesitaba mucho tiempo, pudo recorrer una distancia igual a su propio cuerpo. Con ello, había alcanzado una gran mojonera. Ya está listo. Alcanzaron todavía otra más con una llamada telefónica de parte del terapeuta, quien en forma emocionada le dijo a Bernie que saliera de su oficina y volviera a casa. Cuando Bernie llegó, tenía preparado el escenario y David estaba listo para prepararse a realizar un esfuerzo supremo, e iba a intentar hacer una lagartija, con un esfuerzo pocas veces igualado por un adulto, mucho menos por un niño de 6 años de edad. David utilizó todas sus reservas. Cuando su cuerpo comenzó a despegarse de la colchoneta, el esfuerzo emocional y físico fue tan intenso que había un solo centímetro de piel cerca de su cuerpecito. Después de terminada esa única lagartija, la colchoneta parecía como si hubiera empapado en agua. David, el terapeuta, mamá y papá dejaron fluir libremente las dulces lágrimas que demuestran claramente que la felicidad no es un placer, sino una victoria. La historia es todavía más notable cuando se comprende que una de las principales universidades norteamericanas había examinado a David y encontró que no tenía conexión motoras al lado derecho de su cuerpo, que su sentido del equilibrio era tal que tendría dificultades serias en aprender a caminar y jamás podría nadar, patinar o nadar en bicicleta.
En efecto, Goliat, la enfermedad estaba siendo derrotada con vergüenza. De la mayor importancia, mientras derrotaba así a Goliat, David aprendía de la experiencia y enseñaba mediante el ejemplo algunas de las lecciones verdaderamente grandiosas de la vida. Su progreso fue constante y, de acuerdo con los expertos médicos, incluso espectacular. David es verdaderamente un niño notable que ha realizado un avance considerable, lo que no es de sorprender debido a que sus padres vieron en él a un niño vibrante y creciente que recorría todo el camino hasta la buena salud. En la actualidad, este niño está en el proceso de desgastarle las llantas a su cuarta bicicleta, lo que usa cuando hace demasiado calor para patinar en hielo o cuando no maneja su auto. Aprender a patinar en hielo fue doloroso, aunque le tomó casi un año aprender de mantenerse en pie con los patines y con ayuda de un bastón de hockey, insistió en ello día con día. Pagó el precio necesario para vencer sus obstáculos y lograr también el éxito que jugó de la izquierda con el equipo local de hockey. Incluso después de esos éxitos, el médico dijo que quizás necesitaría unos 2 años para aprender a flotar. Aunque comenzó a hacerlo a las 2 semanas y a nadar antes de que terminara el primer verano, David ha llegado a hacer hasta 1000 lagartijas en un solo día y una vez corrió 9.6 kilómetros sin parar. A los 11 años comenzó a jugar golf y aplicó el mismo entusiasmo y determinación que a todo lo que ha emprendido. Y el resultado es que ya batió los 90. Es excitante observar a David crecer y saber que todas las características que está desarrollando y los principios que está aplicando para lograr el éxito físico y académico lo llevarán igualmente lejos en su campo elegido de esfuerzos. También es excitante saber que usted puede desarrollar las mismas características, aplicar los mismos principios y lograr en la vida los mismos grados de éxito que está alcanzando David. Mentalmente, David está en tan buena forma como lo está físicamente. En septiembre de 1969 fue aceptado en la escuela de John Raven Court para niños, que es una de las escuelas privadas más exigentes del Canadá. Mientras estaba en el 7º grado, David se desempeñó bastante bien en matemáticas del 9º grado, lo que no es malo para un pequeño niño que, de acuerdo con los médicos, jamás podría contar hasta 10. El 23 de octubre de 1971, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de asistir al bar mitzvah de David Lovchik. Yo hubiera querido que usted asistiera a la ceremonia para ver a David dar ese paso gigantesco hacia la hombría. Con ojos claros, voz firme y pasos firmes, entre un grupo de grandes de amigos y parientes amorosos de Estados Unidos y Canadá. David se hizo hombre. Su comportamiento fue destacado, lo que no era de sorprender, ya que se había estado preparando durante toda su vida para esta ocasión. Abajo, pero no afuera. Si claramente Goliat está en la lona, pero es igualmente claro que no ha sido derrotado y que quizás jamás lo esté, David debe de ejercitarse intensa y regularmente por el resto de su vida. Incluso unos pocos días de descanso cuestan un precio. Como cualquier joven de 17 años, hay días en que él preferiría mucho más estar con los otros muchachos. Sin embargo, cuando llega la hora de los ejercicios, comprende lo que tiene que hacer y se dirige al gimnasio. Desde luego, no todo es trabajo debido a que además de sus padres tiene a sus hermanas mayores, una multitud de amigos y muchos parientes que representan mucha compañía y una sección bastante estimulante. Una de las ocasiones memorables para David ocurrió en febrero de 1974, cuando se extendió una póliza de seguros de vida total por $100,000 sobre la vida de David. La póliza fue extendida en base estándar, lo que, de acuerdo con mis mejores conocimientos, señaló la primera vez que una víctima de parálisis cerebral calificara para ese tipo de contacto. Lograr es contagioso.
Quienes conocen a la familia Lovchik rápidamente le explicará que cada miembro representa un papel vital en la vida de David y que tuvo el privilegio de crecer con él. Cada uno destaca y contribuye a la familia y a la comunidad. Una de las partes más significativas de esta historia es que junto con el tremendo crecimiento y desarrollo de David, el de Bernie ha sido igualmente sorprendente. En verdad, Bernie es el hombre no educado más completamente educado que yo haya conocido. Oficialmente terminó el 7º grado, pero pasa todos los días de la vida en la escuela. Aprende algo de cada quien y su búsqueda por la excelencia lo califica como una de las mentes comerciales más astutas que yo haya encontrado. De necesidad. Bernie trabajó tanto más duro como más astuto en su carrera comercial como en su vida personal. Durante un periodo de 7 años trabajó 7 días y 7 noches en la semana, tomando solamente una noche libre durante todo este periodo. Por sí sola, esta poesa indica que tenía mucha dedicación, determinación, deseo y devoción. Durante su búsqueda, Bernie descubrió que en una vida exitosa y feliz usted puede obtener todo lo que quiera si ayuda a un número suficiente de personas a obtener lo que desea. Aplicando este principio a su empresa, construyó la mayor compañía de artículos de cocina de Canadá y logró la independencia financiera en el proceso. De acuerdo con cualquier estándar, David y quienes lo ayudaron tienen bastante éxito. Fue una lucha por equipo y una victoria de equipo en que cada uno desempeñó un papel importante para tender a Goliat en la lona. Cada uno representa una parte significativa para mantenerlo ahí. Todos los ingredientes. Teniendo presente la historia de David Lovchik, volvamos a la gráfica de la escalera hacia la cumbre. De bebé, obviamente David no podía tener su imagen propia sana, que es el primer escalón de la gráfica. Sin embargo, a la vista de sus padres era un pequeño que merecía tener y que iba a tener su oportunidad en la vida. En sus corazones y mentes vieron a David como es hoy y se vieron capaces de darle esta oportunidad. El principio de una imagen propia sana es tremendamente evidente en esta historia. El segundo principio o escalón de su escalera a la cumbre es una relación con otros. Es obvio que hay muchas personas que participaron vitalmente en el crecimiento y desarrollo de David Lovchik. Médicos y enfermeras, terapeutas, profesores y demás, todos vieron un papel. La sangre, sudor y lágrimas fueron más tolerables debido a la paciencia y amor y desarrollados a través de las relaciones entre los padres de David y los profesionales involucrados. Sin ayuda y mucha de ella, el caso de David ciertamente hubiera sido desesperado. Por fortuna, recibió la ayuda que necesitaba y se hizo un ganador. Quienes ayudaron a David también fueron ganadores debido a que quien ayuda a otros a subir, llegarán más alto. El tercer principio que abarcamos fue la importancia de los objetivos, cómo fijarlos y cómo alcanzarlos. En la historia de David fue evidente cada uno de los aspectos de la fijación de objetivos. En combinación con lo que la familia tenía para David, Bernie también se impuso sus propios objetivos personales, de trabajo y financieros. Al principio, Bernie no podía soportar fácilmente la pesada carga médica impuesta por el tratamiento de David, pero hizo lo que siempre han hecho los campeones. Se creció ante el castigo. Ahora obtiene de la vida todo lo que quiere, ayudando a David y a otros a obtener lo que desean. El cuarto principio que abarcamos fue la actitud mental correcta. Como ya sabe, esto abarca un área extensa, lo que ilustra perfectamente la historia de David Lovchik. La actitud que tomó su familia fue transmitida a David. Le demostró que podía trabajar a razón de un día a la vez, tomar un paso a la vez, hacerlo de los obstáculos piedras sobre las cuales caminar y reaccionar en forma positiva ante las situaciones negativas. Jamás ha habido una familia más positiva que la de Lovchik. Inicialmente eran positivos para David. Más adelante, su positividad fue transferida hacia David. El quinto principio se refirió al trabajo y la historia de David. Ajusta bien ahí. Para darle una idea, la siguiente vez que deje de que un día apenas tiene 24 horas, permítanme instarle a que recuerde a David Lovchik.
Durante años solo contaba con un día de 21 horas de vida, que literalmente invertía 3 horas diarias en su lucha física por mantenerse a mano con la parálisis cerebral. En la actualidad, su exigencia de tiempo todavía son enormes. Si no trabaja en ello día, su Goliat gana paso. En efecto, ha tenido que trabajar, pero David y la familia Lovchik comprenden lo cabalmente que el precio de la buena salud es menor que el precio de la mala salud. No sienten que pagan un precio, saben que disfrutan de un precio. La historia de David ajusta hermosamente dentro del sexto principio relativo al deseo. Puedo decir honestamente que al tratar con cientos de personas jamás conocí una familia en la que el deseo fuera más evidente que en la familia Lovchik. Su intenso deseo por David tuviera su oportunidad en la vida se vio traducido en acciones que emprendieron para que él tuviera una oportunidad. Algunas de esas acciones fueron duras, realmente duras, porque comprendieron una clase especial de amor tan profundo que requería que se recuperara con mucho de empatía, compasión naturales. Muchas veces cuando Bernie y Elanie apretaron más y más los aparatos cortos médicos de acuerdo con las instrucciones del médico, David lloraba y le suplicaba que los aflojaran o que les quitaran solamente una noche. Bernie y Elanie hubieran dado casi cualquier cosa por satisfacer sus deseos, pero su amor eran tan profundos que decían no a las lágrimas de David del momento, lo que significa que estaban diciendo sí a su salud y felicidad para toda una vida. Estudiando la historia de David, usted se percata que de principio a fin se evidencia el carácter, honestidad, lealtad e integridad. En el primer segmento del libro, señalé que usted puede adquirir cualquier cualidad que no tenga en abundancia. Creo que la historia de David lo verifica. Al mirarle, encontraría difícil creer que jamás ha sido algo malo en él. Muchas veces me he preguntado lo fantástico que hubiera sido David de ser un bebé normal y sano. No me fue difícil imaginarlo como más grande, fuerte, rápido, inteligente y demás. Hasta que un día la verdad me golpeó como una tonelada de tabiques. Si David hubiera comenzado con más, bien hubiera podido terminar con menos. Estoy convencido de que es más, quizás mucho más, no a pesar de, sino debido a la parálisis cerebral. Por ello, Dios nos dice tan claramente que le damos gracias por todo. En efecto, es un milagro especial y maravilloso lo que Lovchik viera a su hijo como un niño que recibiera la oportunidad en la carrera de relevos de la vida. Lo dirigieron, le pasaron la estafeta y a partir de entonces el buen David ha estado corriendo en ella. Todavía no ha escrito la mejor parte de la historia de David, debido a que todavía la está viviendo. Creo que lo que David hasta en el futuro supera con mucho lo que ha realizado antes. Para mí, eso es lo excitante de la vida. El futuro es ahora y es de usted. Como David, usted puede hacerlo como lo desea.